Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Una noche diferente en Zona Franca para hablar de reforma laboral que se le embolató al gobierno del cambio en el Congreso en la legislación pasada, pero que le quedó una palomita a los sindicatos y en general a los trabajadores colombianos en la formalidad. A partir de este 16 de julio iniciará la reducción de la jornada laboral en Colombia. Una medida, curiosamente, que no es de autoría del gobierno del cambio, sino del legislativo pasado, del Centro Democrático. La jornada de trabajo pasa de 48 a 47 horas de manera progresiva, hasta llegar a 44 horas es la meta estimada, y las empresas van a tener que cumplirla sin mediar los salarios, sin desmejorar las condiciones laborales. Este domingo, 16 de julio, inicia la primera reducción. Los trabajadores colombianos desde ese día ya no tendrán que trabajar 48 horas, sino 47. Una medida que tiene contentos, por supuesto, a un sector de la población con trabajos formales, pero preocupados al empresariado y en general al sector que trabaja de manera formal, que aseguran que este tipo de decisiones no fomentan la generación de empleo y que, por el contrario, es un dato revelador. Colombia es uno de los países más improductivos del mundo, a pesar de que se trabaja más, porque aquí madrugamos mucho más. ¿En qué consiste la medida? ¿Cómo se cumplirá? ¿Y de qué se trata? Esa es la discusión de esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El anuncio lo hizo el viceministro de Trabajo, anunciando que pasaremos de 48 a 42 horas de trabajo, una medida que entra en rigor y es la reducción de la jornada laboral en Colombia. Esta ley permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. Dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y mejorará, sin duda alguna, la productividad de las empresas. Es importante tener en cuenta que la disminución de la jornada laboral implica el aumento del valor de la hora diaria de trabajo, ya que a menor tiempo laborado, el trabajador o la trabajadora continuarán devengando la misma remuneración. Esta noche, para esta discusión, que no es menor en lo que viene para los trabajadores, hemos invitado a Fabio Arias, que es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT. Señor Arias, buenas noches, un gusto como siempre saludarlo, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, muy amable por la invitación. A usted por aceptar este diálogo. Está con nosotros Henry Amorocho, es profesor asociado de la Facultad de Posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública, que es la ESAP, es docente de especialización y maestría por más de 36 años en temas de Hacienda Pública. Doctor Amorocho, buenas noches, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, María Camila, y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia, y aquí estaremos muy dispuestos a discutir este tema tan importante para el país. Hacer pedagogía con este tema que es nuevo, que empieza a partir de esta semana. Está con nosotros Gilmar Celis, es miembro de la Junta Directiva de ACOPI, que es el gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Doctor Celis, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, María Camila, un saludo especial aquí a quienes nos acompañan en el panel. Muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a los televidentes. Muchas gracias. A usted, gracias por aceptar este diálogo. ¿Qué tan contentos, tan satisfechos están ustedes con esta decisión, con esto que empieza a regir a partir del 16 de julio? Pues no dijéramos que contentos en el sentido de que cualquier cosa que se haga pues para mejorar las condiciones de los trabajadores pues es bienvenida, y creo que desde el empresariado aplaudimos que un empleado se sienta muy bien en su trabajo. Más sin embargo, sabemos que con las condiciones que ha venido teniendo el país, que para nadie es un secreto, digamos, los bajos índices de productividad, aun cuando ya se menciona que trabajamos mucho, pero sabemos que la productividad realmente no es la que se requiere debido a muchísimas medidas que se han tomado durante los próximos años. Entonces sí nos mostramos un poco preocupados porque, como se menciona, de aquí al 2026 pues son 6 horas menos de trabajo, y eso implica que serán 6 horas menos de productividad para las empresas. Doctor Arias, ¿usted cómo lo lee, cómo lo reciben ustedes desde los sindicatos, desde el ala de los trabajadores? Muy positivo, aunque no suficiente, por supuesto. Desde el convenio 47 de la OIT de 1935, ya desde ese organismo internacional se hablaba de que las jornadas laborales máximos a la semana deberían ser de 40 horas. De tal manera que, si bien llegamos tarde, muy bien que lleguemos,
y repetimos, debería ser mínimo de 40. Y por lo demás, pues es una vieja aspiración de los trabajadores colombianos que se les reduzca esta jornada. Colombia, junto con México y Turquía, somos los países que más horas de trabajo tenemos al año y sin embargo nuestras productividades son absolutamente bajas. De tal manera que no corresponde exactamente a la situación que se está viviendo y aspiramos que con esta mejoría, por lo menos en la reducción de la jornada, lástima que sea hasta el 2026, debería ser de una vez, pero quiero decir que ya muchos trabajadores tienen labores de 40 horas a la semana. Todos los trabajadores del sector financiero estatal, es decir, Colpensiones, Fiduprevisora, tienen ellos todos, y la previsora, tienen ya jornadas de 40 horas. Es decir, vamos en el sentido correcto, pero desafortunadamente muy lento. Doctora Morocho, su lectura. Yo recibo con mucho beneplácito esta noticia, que desde luego es una noticia que está pensando en país y no está pensando en sectores. Me gusta la medida porque es una medida macro, es una medida de política pública básicamente amparada por la legislación y desde luego por los estudios que en esta parte ha habido, en la parte internacional. Comentaba Fabio lo de la OIT, magnífico. Pienso que si se está reduciendo la jornada laboral se ha tenido en cuenta la OIT, igualmente la OCDE y algunas otras vertientes que han influido filosóficamente en ello. Entonces, desde luego, esta situación es muy buena y me gusta la gradualidad. ¿Qué cambia a partir del 16 para los empleados, para quienes están formalmente, porque esto es para quienes tienen hoy un contrato laboral, para quienes están en la formalidad? Trabajan no 48, sino 47 horas y desde luego eso implica ajustes a nivel interno en cada una de las empresas. Esa es una labor para la cual se tiene que preparar todo el empresariado, porque ahí tienen que buscar una nueva ruta en la que organicen la parte cronológica laboral con la producción y desde luego algo supremamente importante, que la parte del valor del salario no se va a tocar. Entonces ese es el punto importante que tocamos aquí, que no se va a tocar el salario y que va a ser desde luego desde el punto de vista del empleador una labor muy importante, porque quedamos en la cabeza del organizador muy metidos para poder desarrollar esta parte. Doctor Celis, esa parte que es muy interesante, menos productividad o menos horas de trabajo, pero el mismo salario. De acuerdo, digamos que es positivo, como dice, pues no se está tocando el salario del empleado, pero yo creo que a nivel del empresariado no estamos de pronto discutiendo esto. Estamos mirando es que si realmente existen en el país unas condiciones para que nosotros como empresarios podamos ofrecer esas garantías a los trabajadores que están en las empresas, ¿no? No obstante, o digamos no en vano, el 99% del tejido productivo no tiene esas garantías o esas condiciones logísticas para que... Ustedes no pueden estar pensando en garantías, tienen que cumplir la ley. Permítame un segundo y le termino de decir, porque buscando en proceso de busca de esas garantías resulta que se perjudica al empresariado, y si esas medidas como tal bajan la productividad, eso va a redundar en el mismo desempleo como tal. Entonces, nosotros venimos desde 2030, desde hace 30 años, y usted conoce las políticas que han venido estatales disminuyendo la productividad, compitiendo nosotros con países que traen mercancías a muy bajo costo, por debajo del costo de lo que nosotros como empresario podemos tenerlas acá. En Europa trabajan 36 horas, hay menos desempleo que en Colombia y tienen mucha más productividad. Algo estamos haciendo muy mal acá. Claro, no, pero es que nos comparan con los países de la OCDE y estos países... ¿Con quiénes se comparan ustedes los empresariados? Nosotros el sector de los empresarios. Estamos aquí en Sudamérica. Desafortunadamente las economías sudamericanas estamos apenas en crecimiento y no tenemos esas garantías estatales. ¿A qué me refiero específicamente? Pero más de las que tienen.
No las hay porque llevan 30 años. Llevan 33 llevamos años 36, haciendo múltiples reformas laborales, llenando de privilegios a los grandes empresarios, bajando los costos laborales, y todavía dicen que no tienen garantías. Y usted habla de los grandes empresarios y la mediana empresa, porque es que ahí hay un discurso que de pronto es un poco lesivo. Los grandes empresarios, ¿cuántos son esos grandes empresarios? El 1% de los empresariados nomás. Y entonces el resto, el 99%. Me preguntas, Camila, de pronto a qué garantía nos referimos, y es, por ejemplo, esa importación masiva de productos que podemos realizar acá en Colombia. Pero el empresariado colombiano respaldó el Tratado de Libre Comercio. Los que nos opusimos fuimos los trabajadores. Exactamente. Y está aún vigente el Tratado de Libre Comercio, que está poniéndonos mercancías por debajo de lo que nosotros las podemos producir acá. ¿Cómo pueden Pero ya ustedes son víctimas de sus propios inventos, porque eso lo respaldó el empresariado. Nosotros los trabajadores no la respaldamos. ¿Cómo van a hacer los empresarios para cumplir esto, que es una ley de la República? No, por supuesto que sí toca evidentemente cumplirlo, porque ya está por ley y ya está definitivamente, digamos, implementado, se va a implementar. Aquí de pronto desde el empresariado estamos mirando hablemos del gobierno actual, no remitamos a gobiernos anteriores ni a los 30 años de los que estoy hablando, hablemos del gobierno actual. Empezamos con una reforma tributaria que mayoritariamente perjudica, digamos, a la clase media y al empresariado medio, a estas MIPYMES, ¿cierto? No se pudo aplicar una tarifa diferencial que fue que tanto quisimos y pasó en Congreso, pero llegó a Senado y la acabaron y no la bajaron, que era una medida para que nosotros, las medianas empresas, pudiésemos de alguna manera competir, ¿cierto? El nivel, digamos, de los aranceles, teniendo en cuenta, en cuanto a arancel, permítame, termino la idea. Los aranceles como tal, digamos que hay quienes, digamos, contradicen la cuestión del manejo de las medidas arancelarias, y por supuesto que ahorita cuando ya tenemos los insumos, la mayoría de los insumos que no los fabricamos acá, pero sí hay que medir de pronto las medidas arancelarias para los insumos de productos que podemos fabricar acá. Y entonces en medio de esas reformas que se han tenido y ahora una política de reindustrialización que no apunta a esas medianas empresas, entonces venimos en detrimento y son solo medidas que no garantizan a nosotros, no nos garantizan a nosotros el empresariado. ¿Usted lo ve así, doctor Amorocho, medidas en detrimento del sector empresarial? María Camila, yo creo que en Colombia ha habido un discurso sistemático de observar los costos bajo la miopía únicamente de la parte laboral y la parte tributaria. Y esa miopía hay que quitarla, porque la productividad se mide con cargas de trabajo y con resultados. Y ese punto hay que verlo, pero aquí en la coyuntura, aparte de todo lo que yo observo, indiscutiblemente hay que ver la labor que el Estado tiene en cómo puedo llevar otros costos que sí están generando dificultades y quizás sí están generando problemas en el emprendimiento, y es en la parte de las tasas de interés. Muy bien. Las tasas de interés dicen que se pausaron en su crecimiento en el 13.25. Y pregunten qué dijo el señor gerente de la Junta Directiva del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar. Eso va a quedar pausado, todavía no sabemos cuándo se va a detener. Y le cuento una cosa. Y no hay ninguna relación entre la inflación y las tasas de interés, le cuento una cosa, que nos dijeron que era para eso. Le cuento una cosa, Fabio. Tiene la razón también el gerente, él no puede decir cuándo. Porque resulta que nosotros ahorita se nos olvida que estamos en una economía globalizada y que definitivamente no dependemos del todo de nosotros, porque no podemos desconocer que vivimos en un mundo globalizado. Entonces lo que pasa en Estados Unidos, en las bolsas, en las inversiones en Estados Unidos, en Europa, con el petróleo. Ucrania nos pegó. Claro, nos toca, y en eso tenemos que ver. Es que esto no es situación de peleas sectoriales, no, esto es una situación de ver la situación macro y ver y evaluar también
cómo es que está cumpliendo la rama ejecutiva del poder público, generando con una tasa de interés que ayude al emprendimiento, que es importante, que por ahí es donde se genera empleo, y que por favor miren la inflación, porque ahí nos viene amenazando el fenómeno climático, las tarifas de servicios públicos subiendo y la gasolina que la están equilibrando, y eso está interesante con respecto a los servicios públicos. Esa es otra de las digamos, talanqueras que tenemos nosotros como empresarios para surgir. Tenemos servicios públicos supremamente costosos. Entonces, el recibo de la luz, distinto a lo que pasa en otros países, que cuando más se consume luz antes le bajan, entonces a nosotros entre más consumimos más nos suben. Deberíamos entrar a analizar esos temas. Doctor Arias, porque usted conoce y hemos discutido esto sobre el tema desempleo, si esto no viene atado a despidos, a quiebras de empresas, si eso lo han contemplado ustedes, porque aquí estamos hablando de mantener las condiciones laborales, pero con unas productividades menores. Sí. No, venga. Siempre que se discute el tema de los costos laborales, siempre los asocian al tema del empleo. Y la tesis 1000 veces fracasada de que son los costos laborales los que no permiten generar empleo, y digo fracasada porque llevamos 33 años con el mismo discurso. Se lo ha echado la Andy todos los años, siempre que discutimos el salario mínimo nos dicen lo mismo. Y ahora, evidentemente, disminuir el número de horas, pues va a significar que esos empresarios tienen que contratar por lo menos otros trabajadores. ¿Y usted cree que van a contratar más trabajadores? Deberían contratarlos. Pero deberían. Esa es una fórmula que en Europa funciona. Usted reduce la jornada laboral y las tasas de desempleo bajan. Y las productividades, y la situación de esto es importante, y las productividades en Europa aumentan. Entonces uno dice, entonces no es cierto que una cuestión determine la otra. No, un trabajador en mejores condiciones, no solamente del puesto de trabajo, sino sociales, inclusive familiares, se vuelve una persona mucho más productiva. Y eso está demostrado históricamente en todos los mundos. Quiero escuchar al doctor Celis, usted en representación de los empresarios. ¿Eso es viable para el caso colombiano, lo que plantea el doctor Arias? No, pues es que está mencionando algo y compara así con Europa, políticas fracasadas. Pues claro, porque siempre estamos implementando lo que nos pone la OCDE del Fondo Monetario Internacional para poder recaudar para pagarles la deuda. Y siempre el empresariado mediano es el que venimos pagando, digamos, los platos rotos. Entonces no hay, pero es que tiene que haber una generación de empleo. Cualquier medida que se tome, porque voy a poner algo aquí muy metafórico. Un hijo le puede decir a su mamá que le aumente la mesada mensual, pero si la mamá sigue ganando lo mismo, ¿cómo le va a aumentar a usted la mesada si no hay un nivel de ingresos más alto para la mamá o para el papá, ¿cierto? Pasa lo mismo aquí a nivel global. Si no se garantiza un mercado nacional por lo menos, si no hay, digamos, unas medidas de tal manera que protejan esa producción nacional, y no estamos hablando de subsidios realmente, estamos hablando precisamente de disminución de pronto en los costos de las tarifas de energía, la disminución, como lo mencioné hace un poquito, recuerde que Gustavo Petro intentó rebajar las tarifas de la energía mediante un artículo de la Constitución que le permitía. Lo que le estoy tratando de decir es que aquí hay gente que se opone a que el gobierno baje las tarifas, porque Gustavo Petro sí ha dicho que necesitan bajar las tarifas de energía eléctrica, inclusive para lo que usted está demandando, y con los cuales nosotros estamos de acuerdo. ¿Cuál es la medida real para bajar? Pero mire, doctor Celis, hablemos de lo que tenemos aquí, porque esa posibilidad, esa idea de que rebajen o que bajen las tarifas, eso será a futuro, muy seguramente a largo plazo. En el presente inmediato, en lo que estamos viviendo, ¿para ustedes es viable sostener una empresa bajo las condiciones en las que se plantea ahora el trabajo en Colombia? No, realmente estamos atravesando una etapa, estamos apenas recuperando los niveles prepandemia, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos antes de la pandemia, no estábamos bien tampoco. Veníamos en caída porque siempre, y reitero yo mucho esto, siempre hemos acogido unas medidas que nos imponen internacionalmente, y eso hace que vaya bajando, digamos, la productividad de las empresas y la calidad, digamos, del empresariado como tal, inclusive la implementación de tecnología. Es que
Un Estado que no destina ni el 1% de su Producto Interno Bruto a la tecnología, a la implementación a esto, pues sencillamente no se puede mejorar la productividad de las empresas porque tampoco hay los mecanismos sistemáticos o los mecanismos tecnológicos para que pueda uno como empresario decir, vamos a... ¿Usted ve desempleo atado a esta decisión, a esta medida? Sí, por supuesto que sí, y más con las condiciones que estamos ahorita, con las condiciones ya si no que quieren trabajar los empresarios es otra cosa. No. Si usted rebaja la jornada laboral, necesariamente, si quiere mantener la mínima producción que hoy tiene, la misma, sí, tiene que contratar. Pero ¿cuáles son las depende del número de condiciones que trabajadores. garantizan el mercado para que yo pueda seguir contratando? Pero va a tener más productividad en el trabajo. ¿Dónde está ese mercado abierto para que puedan seguir llegando? No combine la una cosa con la otra. Digámoslo solamente. Si usted reduce la jornada laboral, ¿sí?, y persigue por lo menos mantener la misma producción, no vamos a hablar de otra cosa distinta. ¿Y cómo perseguimos mantener la misma producción si no hay garantía? Ahí les digo. Entonces, tiene que contratar primero más trabajadores, ¿sí?, inmediatamente, para mantener la misma. Esos trabajadores que contratan y los que tienen se vuelven más productivos. Y entonces se genera un círculo que para nosotros siempre es virtuoso. Si usted tiene más empleados devengando salario, ¿sí?, y lo hace permanentemente, esos trabajadores nuevos que llegan consumirán más bienes y servicios. Y si consumen más bienes y servicios, se vuelve el círculo virtuoso. Tendrán exactamente que combinar más productos. Pero bueno, entonces la medida está en el lugar. La medida está en no tenemos demanda. Si no tenemos esa demanda garantizada. Pero la demanda está determinada si el trabajador tiene o no plática en el bolsillo. Por eso, porque si usted no le paga a los trabajadores, pues los trabajadores no van a conseguir. Pero si tenemos más trabajadores y los empresarios les pagan y les pagan lo mismo, necesariamente vamos a tener más posibilidad de consumir. Mire, le pongo un ejemplo básico. Una empresa normal de calzado. Entonces está produciendo uno de sus empleados, no sé, 500 zapatos a la semana, ¿cierto? Entonces va bajando las horas productivas, inclusive cuando lleguemos a 2026 pues toca entonces desechar como el día sábado, podemos decirlo así, porque ya entre semanas se cumplen esas horas laborales. Correcto. Entonces va a salir más costoso porque si el sábado hay un pedido, y el calzado es un muy buen ejemplo porque tenemos mucho calzado importado, ¿cierto? Entonces ya toca el sábado, ya son horas extras, ¿cierto? Entonces ese zapato que me dejaba 500 pesos de ganancia, como me toca pagar extras ahora, o le toca pagar a esa empresa extras el día sábado, entonces ya no le vale 500, sino le va a valer 550, se incrementa un 10%, y eso se traslada al consumidor final, que finalmente es el empleado. Usted, doctora Morocho, ¿cómo ve? Me gusta ese ejemplo del zapato, para llevarlo, aterrizarlo un poquito. Un trabajador con más horas extras consume más zapatos. ¿Usted cómo lo ve, doctora Morocho? Porque tiene más plata en el bolsillo. Yo veo que esto no se puede reducir a ejemplos micros. Aquí falta una política macro en materia laboral. La reforma laboral no puede ir sola. Esto tiene que ir con una política laboral amplia en la que el Estado actúe como un todo para mirar qué nuevas posibilidades de desarrollo hay en materia laboral. No quedarnos en lo que está, porque si nos quedamos en lo que estamos, no avanzamos. Y el problema de nosotros, que lo enuncia Fabio y lo enuncias también, es el de la productividad. El problema de nosotros es de producción. Es que ahí es donde nos tenemos que enfocar, no en el desempleo que va a causar, que el costo. No, es ¿cómo vamos a crear empresas? Pero ¿cómo no preocuparse? Es decir, la persona que está viendo y tiene en su cabeza, porque lo he escuchado, que posiblemente van a echar gente o que se van a acabar puestos. Todo lo contrario, tienen que contratar más gente. ¿Cómo vamos a hacer si piensan producir lo mismo, tiene por lo menos lo mismo, tienen que contratar. A ver, doctora Morocho. ¿Cómo está fundamentado el factor tecnológico? ¿Cómo está fundamentado el Consejo de Competitividad? ¿Qué está haciendo el Consejo de Competitividad? ¿Qué está haciendo el Ministerio para proponer una misión de empleo? Porque es que esto se cura es con empleo, esto no se cura que pase a esto, porque yo le digo una cosa, podíamos coger fácilmente el horario laboral y decir, para mejorar tanto problema de transporte acá, que unos entren a las 7, que otros entren a las 8 y otros entren a las 9, y definitivamente... El doctor Fabio dice que esto no debería ser gradual, sino de un solo trancazo. No, yo ahí sí estoy lejos de Fabio, porque esto tiene que ir
gradualmente para que, ¿y sabe por qué? No, así lo definió la ley. Sí, Fabio, ¿y sabe pero por podría qué? ser de otra manera. ¿Y sabe por qué, Fabio? Y doctor Celis, por una gran razón. Nos cogió no porque la ley lo haya pensado así, sino que nos cogió por el momento histórico. Estamos en desaceleración económica. Y como estamos en desaceleración económica, no es un momento propicio. Pero no podemos hacer nada, María Camila. Estamos ahí y el reto es gobernar. Y hay que gobernar con reforma laboral, con competitividad y echando esto para adelante, porque recursos hay. Recursos hay. Le voy a decir una cosa y anoten este dato. Del 100% de los recursos apropiados para este año, solamente se han gastado y pagado el 26.5%. Entonces, Estado, comience a gastar, porque ahí hay buen empleo también. Con eso les digo. Doctor Celis, ¿tiene esos mismos daticos? ¿Le cuadran las cuentas? Ya, a mí me parece interesante lo que está diciendo el doctor Amorocho, y es que una medida no puede ir sin la otra, ¿cierto? Para poder garantizar esas medidas, que como lo dije al inicio del programa, no estamos de acuerdo con que los empleados tengan garantías. O sea, digamos que esa discusión que se ha pretendido implementar, que el empresariado es el enemigo del empleado y viceversa, creo que eso debemos salirnos de ese paradigma. Sencillamente una medida no puede venir sin la otra. Claro, nosotros vamos a garantizar esas medidas que el empleado necesita para ser más funcional, para ser más productivo, todas esas medidas, pero a nosotros, ¿qué medida nos garantiza que podamos dar esas garantías para los empleados, verdad? ¿En dónde está la demanda? ¿Cómo abrimos el mercado para que haya la demanda? Porque es que no es solo decir yo voy a contratar más, resulta que es que el pedido se bajó. Yo vengo de una zona del sur de Bogotá que quiero mucho, barrio La Alquería. ¿A qué se dedica usted, doctor Celis? Yo soy el presidente de Azotexco, la Asociación Textil, Confección y Comercio del barrio La Alquería. Mi campo como tal es de los servicios de publicidad exterior. Soy un empresario que lleva 30 años en ese sector, más de servicios y de producción de vallas y publicidad como tal. Y eso, pongámoslo en ese ejemplo, esos productos que vienen son totalmente importados, ¿cierto? Para poder nosotros producir esa publicidad como tal, incluso el papel, todas esas medidas que vienen de la guerra, todos esos insumos vienen costosos. Entonces, uno no puede simplemente a la par que van subiendo los insumos, irle subiendo al consumidor, porque definitivamente ellos van a buscar la opción económica y la tienen en el mercado, que está por debajo de cuerda, y en el mercado informal también. Entonces, no puede ser que simplemente se tomen unas medidas afectando y que vayan en detrimento de pronto del empresariado sin tomar las medidas que realmente garanticen que uno pueda cumplir con esas medidas. Yo me pongo de acuerdo en que evidentemente frente a los temas laborales, ellos por sí solos no resuelven todo, ni más faltaba. Creo que lo que dice el doctor Amorocho es muy cierto. El Estado tiene una posibilidad hoy de dinamizar un poco más la economía si el presupuesto que les tienen asignado en los diferentes ministerios y institutos descentralizados empiezan obviamente a gastarlo de tal manera que cumplan las metas para las cuales han hecho. Evidentemente todavía hay un problema administrativo del gobierno que tiene que resolver, que debe resolver, y eso puede mejorar. Evidentemente el Estado juega un apalancamiento en todas las actividades productivas, y eso es muy importante. Pero yo quiero decir aquí una cuestión, pero este gobierno no está haciendo o no se hace loco con el tema exactamente de las MIPYMES. Tiene un programa que se llama de Economía Popular y Comunitaria, que tiene que ver exactamente con una cantidad de MIPYMES. De pronto frente a algunas MIPYMES de hoy, estas MIPYMES de las que está hablando el gobierno siguen todavía siendo más pequeñas, pero al fin y al cabo es un proyecto encaminado a respaldar eso que en esencia es para el consumo nacional. Usted está embarcado, doctor es una Arias. producción y un consumo nacional. A eso, yo creo que en eso el gobierno está bien enfocado, porque trata de dinamizar aquí primero la actividad de mucha gente que vive exactamente de vender empanadas o vender pan, lo que sea, ¿sí? Y es para el consumo nuestro, y en lo fundamental, pues, eso es muy importante, que haya trabajo nacional y haya consumo nacional. Yo también defiendo de eso. Nosotros por eso nos opusimos a los tratados de libre comercio,
porque sabíamos exactamente lo que se nos venía con el tema exactamente de entregarle nuestro mercado a las grandes multinacionales. Y nos seguimos oponiendo a eso, y por eso el gobierno, si bien exactamente no ha tocado el tema de la revisión de los tratados de libre comercio, sí está entendiendo que sí puede hacer mientras tanto una actividad productiva que dinamice todo el círculo económico de la pequeña no nos ha tocado, y de la MIPYME, para que verdaderamente pueda ser. Y ha dicho además, tiene además créditos baratos, porque lo está haciendo, está tratando de acabar con el gota a gota. Es decir, este gobierno sí está pensando en las MIPYMES. Este gobierno no lo ha tocado, pero quisiera meterse en los temas de los TLC, doctor Celis. Por supuesto. Póngame cuidado, la idea de la política de reindustrialización, que es más o menos lo que usted está mencionando, apuntándole a las economías populares, por supuesto que se aplaude, pues por lo menos, y bueno, que lo tiene en cuenta y lo está poniendo sobre la mesa, ¿cierto? Nosotros a nivel de MIPYMES pensamos de pronto que hay aciertos y que hay partes en las que estás desenfocado. Me explico. Las economías populares y estos emprendimientos, pequeños emprendimientos, pues ni más faltaba. Hay gente que necesita ese apoyo, un apoyo mínimo de un dinero para que puedan implementar sus bases de producción y empezar a crecer, y habría que identificar esos emprendimientos y de pronto irrigar unos recursos para que esos emprendimientos empiecen a surgir, y ahí está un buen aporte para eso. Pero otra vez volvemos al tema de la mediana empresa. No hay una medida que proteja a los que ya, como dicen coloquialmente, nos hemos dado la pela, los que ya sabemos cómo es que generamos el empleo, los que ya tenemos unos empleados y que nos ha tocado despedirlos, no porque seamos malos empresarios, ya le puso arancel a las confecciones. No, pero esa es una medida insuficiente. No, por supuesto, pero va en la dirección correcta. Claro, eso, va en la dirección correcta. Eso es una buena medida, pero no eso es un todo. No es solo las aranceles a las confecciones, sino, por ejemplo, ahora que habla de medidas arancelarias, los insumos para la confección son costosos. Entonces, ¿por qué no hacemos de pronto unas medidas en las que esas cadenas productivas, esas cadenas de valor, caso confección, por ejemplo, que es muy importante y que está bastante decaída? Entonces, ¿por qué no hacemos medidas arancelarias en que los insumos como tal para esos productos que podemos fabricar acá sean ¿Qué medidas, económicos? Doctora Morocho, ve usted como posible protección al empresariado después de esta decisión del Congreso? Las medidas de protección al empresariado tienen que ir muy consistentes con el hecho que el Ministerio de Hacienda y la Junta Directiva del Banco de la República lleguen a tener la claridad de cómo le vamos a torcer el espinazo verdaderamente a la inflación y cuándo vamos a bajar esas tasas de interés. Si nosotros no bajamos tasas de interés a un dígito, no estamos haciendo nada. De nada vale el arancel que le bajemos, porque el empuje del costo no deja hacer emprenderismo. Y eso nos tiene en desaceleración. Entonces le cuento una cosa, el ministro de Hacienda y la Junta Directiva del Banco de la República, y digo el ministro de Hacienda porque él hace parte de esa Junta, tienen que llegar a ese punto. Y el otro punto importante que están tocando Fabio y el doctor Celis ahorita es que se haga realidad ese programa de economía popular. Fíjese que la mejor manera de apoyar a la mediana empresa es bajarle tasa de interés, y esa medida está en un órgano regulatorio que se llama Junta Directiva del Banco de la República. Doctora Morocho, pero usted por lo menos ha constatado además de que el presidente Gustavo Petro se ha opuesto a las altas tasas de intereses y a que el Banco de la República, y entonces yo quiero decirle una cosa de fondo ahí. En el Banco de la República hay una tecnocracia neoliberal que no entiende la necesidad exactamente de dinamizar nuestra economía. Y ellos están pensando única y exclusivamente en el capital financiero. Mi doctor, esto sí tiene que ver exactamente con las órdenes del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. ¿Sí? El Banco de la República sí atiende a esos mecanismos. Gustavo Petro le ha dicho una y otra vez al Banco de la República, oiga, la inflación y los intereses como están ustedes coadyuvando a que la inflación sea cada vez más alta. Pero son si no bajan, pero tienen que bajarlas. Pero son decisiones técnicas, no creo que sean decisiones son técnicas, no. Disculpe, María Camila, el Banco de la República obedece a la política neoliberal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y lo digo con toda firmeza, son decisiones políticas.
Yo no quiero técnicas. creer que son decisiones técnicas, decisiones de personas que están, por supuesto, no pensando en la política, sino pensando en los datos. En el capital financiero, que se llama el capital financiero, María Camila. Doctora Morocho, esa es una discusión más profunda. Quiero hacerle una pregunta final, doctora Morocho, que nos están trasladando los televidentes. ¿Cómo se hace para que las empresas no reduzcan la hora de almuerzo con el objetivo de reducir la obligatoria reducción de la jornada de trabajo? Es decir, que vayan quitándole tiempito a la hora del almuerzo para compensar esa hora de trabajo que este año empieza a ser menos. Eso no es posible porque la legislación no lo está diciendo de esa manera y desde luego actuar de esa forma sería contraria a la ley. Estamos ilegal. en Zona Franca, estamos hablando de esa nueva disposición por una ley, ya es ley de la República. A partir del próximo 16 de julio no serán 48, sino 47 las horas de trabajo en Colombia y se irán reduciendo gradualmente hasta 2026. Serán 6 horas de trabajo menos. A propósito de la discusión del día de hoy, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sacó pecho de la entrada en vigencia de la reducción de la jornada laboral, un proyecto de ley que, dice él, fue la única, dice el expresidente, fue nuestro último proyecto en el Congreso, mejores condiciones para los trabajadores y menos impuestos para empleados, hoy muy altos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, en tiempos en que hablamos de mejores condiciones laborales, de reforma laboral hundida. Quedó sin promotora, la ministra estaba en España en el momento en que naufragaba, quedaba huérfana esa reforma, pero en Colombia se está hablando de cambios. Ahora se habla de la posibilidad de impuestos a plataformas digitales para el próximo año. Plataformas como Amazon, plataforma como Netflix y todas esas de las que estamos acostumbrados. Doctora Morocho, su reflexión sobre esa posibilidad, sobre la posibilidad de que paguemos o que las plataformas paguen más impuestos en Colombia. Sí, María Camila, aquí hay un punto fundamental y es que el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política dice que todos debemos pagar impuestos sin excepción. Y eso significa el principio de equidad tributaria al cual la reforma tributaria actual le puso bastante dirección. Y creo que con esa filosofía se hace desde luego esta posibilidad de gravar a todas aquellas actividades que estén generando ingreso. Entonces, toda actividad que esté generando ingreso debe aportar, porque todo ciudadano debe contribuir y todo ciudadano sin excepción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el gravamen a toda entidad o actividad que genere ingreso y valor agregado, desde luego, bajo los parámetros de la capacidad de pago y que sea absolutamente conciliable con la posibilidad neutral de crear empresa y de poder desarrollarse. Esto es un decreto, se conoce de momento el borrador. ¿Le gusta que sea vía decreto? La reforma tributaria dejó algunas posibilidades sí, claro, de reglamentos internos, incluso la DIAN lo viene haciendo en varios renglones. Toca desde luego estar muy atento, María Camila, y revisar la manera en cómo está dado ese decreto, porque lo que le digo, hay que respetar también la tarifa, que no vaya a ser una tarifa que ahogue la creación y generación de emprendimientos. Doctor Celis. De acuerdo con el doctor Amorocho, creo que hay que tener en cuenta que cualquier empresa que esté generando de alguna manera usufructo pues, en el territorio debe asumir un pago de impuestos, y creo que eso estaría bien. Ahí hay que mirar precisamente cómo afecta esto de lleno, digamos, a la competitividad de las empresas y de las que estén generando un valor agregado que es distinto, ¿no? Porque hay empresas que son plataformas digitales que no generan un valor agregado, y eso viene siendo también como un tipo de competencia desleal, ¿no? Porque el caso nosotros sí pagamos impuestos y ellos no. Usted que es empresario y que trabaja en ese sector, pues, que trabaja de la mano de los empresarios, ¿usted qué piensa? ¿Yo sí pago y los otros no pagan? De acuerdo, es que es eso a eso que me refiero con que hay que nivelar como la cancha, ¿no? De tal manera que todos estemos en igualdad de condiciones y no vengan de pronto como que multinacionales de alguna manera digamos, a
crear sí empleo, pero es empleo que no genera productividad, porque es que hay call centers y todo esto, no estoy yéndome en contra pues de un tipo de trabajo que realmente también es necesario, pero esos empleos que no generan productividad, y es a donde está migrando precisamente los empleados que quisiéramos tener nosotros en nuestras empresas, que son bastante competitivas a la hora de elaborar productos. Entonces, en esas plataformas que vienen no pagan impuestos y sí generan un empleo que no es de productividad y no genera un valor agregado, que es ahí en donde está la raíz de la generación de empleo. Cuando hay valor agregado a las producciones, cuando se compran insumos, se transforman y se venden, ahí es donde mayoritariamente se generan empleos, digamos, de calidad, y estos empleos que están constantes, son constantes en cada una de las empresas. Doctor Arias. A mí me fascina la medida. Es una rectificación a fondo de lo que hizo Iván Duque como presidente de la República, a nombre de la economía naranja y de la innovación y yo no sé qué cosas, para darle mayores garantías a la inversión de estas multinacionales que usted mencionó, María Camila. De tal manera que lo que el gobierno de Gustavo Petro está haciendo es corrigiendo algo que todos hemos estado de acuerdo aquí, y es que si ese plus, si ese más valor desarrollado aquí en el país, pues deben pagarse los impuestos acá. Ellos se llevaban toda esa plata, no pagaban ningún impuesto a nombre de la economía naranja. Amazon, hablando exactamente de innovaciones, pero todo única y exclusivamente para no pagar impuestos. Está muy bien la medida del gobierno, está en la reforma tributaria, y el decreto lo que va a hacer es determinar los protocolos y la regulación en las cuales los deben pagar. Para nosotros los trabajadores de Colombia nos parece muy bien que se haga esa medida. Doctor Fabio, ¿le parece si hablamos un poquito de un tema que usted ha abanderado? ¿Le gusta su reforma laboral que se hundió? ¿Por qué terminó naufragando en el Congreso de la República? Obviamente porque los partidos que estaban en la coalición de gobierno de Gustavo Petro, que era, yo no digo Cambio Radical y Centro Democrático, que están en la oposición, sí, sino el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pues obviamente se vieron muy presionados por los poderes económicos que hay en el país. Hemos visto al presidente de la ANDI presionando a los parlamentarios para que no aprueben, según él, algo que va a ser muy desventajoso para los empleadores. Entonces aquí yo tengo que decir una simple razón. La Superfinanciera acaba de arrojar exactamente unos resultados de la cantidad de recursos que se han ganado esos grandes empresarios que representa el presidente de la ANDI, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí?, quieren michicatear con unos pocos recursos, que significa pagar las horas, el recargo nocturno de los dominicales y festivos. Entonces, se hundió porque ellos están atendiendo los intereses del gran capital, de los grandes empresarios, que les dicen que si votan a favor de esa reforma, no los vuelven a financiar en sus campañas electorales. Doctor, yo me salía un poquitico más de los términos políticos en que los está poniendo el señor Arias, y es que se hundió. Pues porque afecta definitivamente a las MIPYMES. Nosotros desde ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, rechazamos en sí, en general, la reforma laboral, que aun cuando tuviese algunos puntos positivos, dijéramos, en general, medidas como las que estamos discutiendo ahorita, como la disminución de la jornada laboral, la pretendía implementar no en un plazo de 4 años, sino casi que de facto. Entonces, si afecta la productividad en un plazo de 4 o 6 años, pues ¿cómo la va a afectar si vamos a tomar esas medidas de facto? Y tenía muchas medidas que le quitan autonomía al empresariado en cuanto a su contratación. Entonces yo me saldría un poquitico del tema político como tal, es económico, y es que realmente, es económico, porque habla de unos partidos que la hundieron allá. Claro, pero permítame, los grandes empresarios le dijeron, ustedes no pueden aprobar eso porque nos quitan privilegios a nosotros. Solo en un pequeño porcentaje de trabajadores que ya tienen unas garantías. Pero eso fue lo que dijo Brusman Master. Yo estoy aquí repitiendo lo que dijo Brusman Master. ¿Acaso la cantidad o la mayoría de las empresas MIPYMES pueden garantizar esas medidas que está tomando esa reforma? No las pueden garantizar. Quizás ese pequeño 1% al que me referí yo del principio del programa puedan decir sí, vamos a antes de la ley 789, pero algunos trabajadores o la mayoría no podemos asumir antes de la ley 789 de 2002, y por eso habían MIPYMES que no se quebraban, generaban empleo, desarrollaban su actividad productiva.
y pagaban los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. Causalmente ustedes están constriñendo, mejor dicho, reduciendo la capacidad adquisitiva. Claro que sí. No, como empresariados, nosotros claro que sí. Ustedes son los que dejan de pagar los valores. Yo les doy un concepto rápido para terminar, y es que el gobierno actual ha querido buscar reformas estructurales y eso está bien. Lo que pasa es que se atropellaron entre ellas y eso no dejó el campo para que finalmente se estudiaran todas hasta el final. Entonces creo que el respiro, Fabio y Mesa, hasta está bien, y en la próxima legislatura nos vemos porque esas reformas se necesitan. Muy amable. Que sean tenidas en cuenta. Yo pienso que hay espacios en los que debemos participar nosotros, las MIPYMES, para que esas reformas se hagan Esa frase me gusta, se necesitan las reformas. Bueno, y más, yo estoy de acuerdo. Más conciliación. Esa reforma que se decía era la más conciliada, la más conversada, tiene como comandante la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que no estuvo mientras se hundía esa reforma, que va a ser una de las principales. El gobierno del presidente Petro va a intentar presentarla en la próxima legislatura después del 20 de julio. No se sabe qué tan transformada, qué tanto traumatismo sufrirá la reforma que ya pasó y que ya se hundió en el Congreso de la República por falta de quórum. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca de regreso esta noche. Gracias por seguir conectados con nosotros en Zona Franca, hablando de las condiciones laborales, de reforma laboral, por supuesto, que va a ser de los principales proyectos que intentará en la próxima legislatura el gobierno del cambio. Doctor Fabio, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Reducir la jornada laboral aumentará la competitividad. Pagarle mejor a los trabajadores genera un círculo virtuoso en economía, y es que entre más tengan los trabajadores, más pueden consumir, y ese es un círculo virtuoso de la economía. Doctor Celis. Cualquier medida que se tome pues en beneficio de los trabajadores pues será aplaudida, pero sí yo diría al gobierno que habría que tomar esas medidas concertadas. Nosotros, el sector MIPYME, estamos siempre en la mitad de la balanza, sosteniendo el peso de lo que abajo se hace como lo que arriba se hace como exención tributaria, y lo que de pronto se irriga para los subsidios y para la población más vulnerable. Entonces siempre la clase media y el empresariado estamos en la mitad sosteniendo eso. Qué bueno que se piense en esa clase media y en esas MIPYMES y tomar unas medidas que realmente favorezcan para poder generar el empleo y las garantías que realmente necesitan ahorita los empleados nacionales. Doctora Morocho. Necesitamos un Estado activo en la rama ejecutiva del poder público, activo en la rama legislativa del poder público y vigilante de que se dé exactamente la satisfacción de las necesidades colectivas con el desarrollo de las propuestas legislativas que vienen después del 20 de julio, incluida la implementación, desde luego, de la disminución de la jornada laboral, tema central que nos ocupó en el día de hoy. Gracias a ustedes por esta noche acompañarnos, hablando de temas laborales, de los nuevos cambios esta noche en Zona Franca. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos. Los invitamos a los 3 invitados de esta noche, muchas gracias. Los invitamos para que queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche, que descansen.